Gusto en saludarles. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las derivadas e integrales. Vamos a empezar primeramente, ¿qué es una derivada? La derivada es la recta tangente que pasa por un punto en la gráfica. Para poder entender un poquito, vamos a tratar de explicar de la siguiente manera. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, la siguiente fórmula, que vamos a explicar. Tenemos aquí la derivada de y, que vendría a ser la velocidad, sobre la derivada de x, que vendría a ser el tiempo. Esto va a ser igual, miren, a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, para poder entender un poquito, vamos a aplicar un ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo un automóvil, por ejemplo, y salgo desde un determinado lugar hasta otro determinado lugar, entonces vamos a ver el tiempo y el espacio que hemos recorrido. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos que la velocidad inicial, en este caso, va a ser igual, digamos que es 10 metros por segundo. ¿Ya? Y tenemos un tiempo, un tiempo inicial de 0 segundos. 0 segundos. También tenemos una velocidad final de 40 metros sobre segundos, y tenemos también un tiempo final que es igual a 10 segundos. Todo esto de aquí lo vamos a reemplazar en la fórmula. Lo vamos a reemplazar en la fórmula y nos va a quedar lo siguiente. Entonces podemos aquí decir que la derivada de y sobre la derivada de x es igual. Entonces, si tenemos la velocidad, en este caso final, yo tengo 40 menos la velocidad inicial, que es 10, todo esto sobre el tiempo, en este caso inicial, que es 10, menos el tiempo acá, que tenemos que 0. Entonces aquí tenemos velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, haciendo aquí las operaciones, me quedaría 30 sobre 10, y esto va a ser igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué significa esto? Esto significa la aceleración. Aceleración. Esto significa la aceleración del auto. ¿Sí? Del auto. La aceleración del auto en un determinado tiempo. ¿Ya? Entonces, todo esto de aquí nosotros lo podemos interpretar acá en la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica. Entonces, partiendo aquí, como tenemos aquí el plano cartesiano, que justo me está indicando acá la abscisa X, nosotros le vamos a cambiar aquí por el tiempo. Tiempo. Y acá tenemos la ordenada Y, que nosotros le vamos a cambiar por la velocidad. Entonces, si yo partí, miren, una velocidad de 10, y en un determinado tiempo yo estoy con una velocidad de 40 metros sobre segundos. Asimismo, partí con un tiempo de 0 segundos, y en algún rato me encontré, en este caso, con un tiempo de 10 segundos. No sé, por aquí 10 segundos. Ya, entonces, miren, esto de aquí, por ejemplo, miren, esto de aquí que se crea, miren, esta recta de aquí es la pendiente, es M. ¿Qué significa esto? Esta es la aceleración, la aceleración.
Entonces podemos decir aquí que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿sí? La aceleración es la derivada de la velocidad. Y para poder, en este caso, y para poder eh, hacer hincapié a lo que dijimos rato, que la derivada es la recta tangente que pasa por un punto en la gráfica. Entonces, sí, miren, aquí tenemos esta recta de aquí que está pasando por este puntito. Entonces, concluimos que la derivada es la recta pendiente que pasa por un punto en una gráfica. ¿Sí? Así más o menos para poder entender lo que corresponde a derivadas. Asimismo, nosotros también tenemos ejemplos donde tratamos nosotros de entender un poquito las derivadas aplicando las reglas. Por ejemplo, miren, si yo tengo una función f de x que es igual a 2x al cuadrado menos 5x más 6, ¿ya? Y yo quiero hacer la derivación de esta función aplicando las reglas. Entonces, si aquí el profe me dice que aplique la primera derivada de esta función, entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Este número 2 que está al inicio, que es un coeficiente, lo voy a multiplicar por el exponente. Entonces esto se va a convertir, 2 por 2 es 4x. El exponente va descendiendo aquí. Entonces, si está al cuadrado pasa a ser a la primera. Menos, aquí la x vale 1, por lo tanto 5 por 1 va a ser 5. ¿Y qué pasa con este 6 de aquí? Como es un coeficiente numérico, es una constante, por lo tanto la regla dice que se hace 0. Entonces se anula y automáticamente me quedaría 4x menos 5. Si aplico la primera derivada y puedo seguir derivando. Si aplicara la segunda derivada, de igual forma me quedaría 4 por 1 es 4 y este 5 desaparece porque se hace 0. Entonces, aplicando las reglas nosotros podemos derivar cualquier función que en este caso nos den a conocer, ¿sí? Entonces aquí podemos hablar un poquito sobre las derivadas, ¿sí? Entonces vamos a pasar un poquito, vamos a pasar aquí, entonces eh, vamos aquí a trabajar, en este caso vamos a hablar un poquito sobre las integrales, 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 ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre las integrales. Ya, entonces, vamos a hablar sobre las integrales un poquito también, que tiene que ver bastante también con lo que son las derivadas. Ya, entonces aquí tenemos las integrales. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a resolver un problema de integrales. ¿Sí? Aquí tengo la integral 1, aquí tengo 2, en este caso tengo la integral de x al cuadrado. De x al cuadrado diferencial de x. Ya, esto va a ser igual. Esto va a ser igual. ¿Cómo se lee primeramente aquí? Aquí tenemos la integral. Tenemos la integral y se lee integral desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2 de x al cuadrado, diferencial de x. De 1 hasta 2 de x al cuadrado, diferencial de x. Entonces aquí tenemos una integral. En este caso son integrales no definidas. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Sí? Vamos a tener que aplicar un poquito aquí esta definición, ¿sí? Aquí tenemos la integral de x a la n, diferencial de x, y esto es igual, x, n aumenta 1, todo esto sobre n más 1 más la constante. Pero en este caso, a la constante no la vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en las integrales definidas no se toma en cuenta esta constante, ¿sí? Entonces, vamos aquí a trabajar directamente. Entonces, regresamos acá y x cuadrado, entonces como va a aumentar el exponente, entonces me va a quedar x a la tercera, porque 2 aumenta 1, me va a dar 3 sobre 3. Y aquí vamos a aplicar los límites. Como decía, de 1 hasta 2, entonces vamos a decir aquí 1 y acá es 2. Y esto va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estos límites los vamos a evaluar aquí
en X. Entonces vamos a ver, en vez de poner X aquí, yo voy a poner 2 elevado a la exponente. Entonces mira, aquí está 2 elevado a la exponente 3. Todo esto sobre 3. Menos, en vez de poner aquí, miren, este 1 de aquí lo voy a poner acá 1. En vez de poner X, voy a poner 1 elevado a la 3. Y todo esto sobre 3. Y esto aquí me va a quedar 8 dividido para 3 menos 1 sobre 3. Y esto es igual. Como es una fracción homogénea, el denominador se mantiene y arriba se resta. Entonces 8 me gasto 1, me queda 7. Entonces aquí tengo el resultado de esta integral. ¿Sí? Podemos explicar otra más. Por ejemplo, por aquí tenemos la integral de 0 hasta 2 de x a la 3 diferencial de x. Y esto va a ser igual. Entonces, como ya tengo claro, entonces aquí simplemente voy a decir x, 3 aumenta 1, va a ser a la 4. Todo esto dividido para 4. Y aquí voy a evaluar con los límites de 0 hasta 2. Y esto va a ser igual. ¿Qué quiere decir? Que en vez de x voy a reemplazar estos dos numeritos que están aquí. Sí, entonces aquí voy a poner 2 elevado a la 4 sobre 4 menos 0 elevado a la 4 sobre 4. Ya, aquí todo esto que es, me va a quedar 0, entonces me va a quedar aquí 2 a la cuarta es 16 y aquí es 4. Y 16 para 4, esto es igual a 4. Aquí tengo el resultado de mi otra integral, ¿sí? Entonces, así más o menos podemos desarrollar las integrales. Continuamos. Vamos por aquí. Ya. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de la aplicación, en este caso, de las derivadas integrales, en lo que corresponde a la electricidad, ¿sí? Por aquí vamos a ponerle, vamos a ver por aquí, vamos a poner un ejercicio de aplicación, ¿sí? Vamos a poner aquí, ejercicio de aplicación. Ya, vamos a poner ejercicio de aplicación. Bien, vamos a poner por aquí. Ya, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos aquí a poner, en este caso, vamos a ver la derivada en el consumo de energía. Derivada en el consumo de energía. Y la derivada del consumo, la derivada en el consumo de energía. Sí, entonces vamos a hablar aquí. Aquí vamos a hablar sobre los voltajes. Entonces vamos a poner aquí fuente de voltaje. Fuente de voltaje. Fuente de voltaje. Sí, fuente de voltaje. Bien, entonces por ahí estamos. Sí, más o menos por allá. Listo. Ahora sí, aquí vamos primero vamos a definir algunos términos aquí. Vamos a definir algunos términos que significan, por ejemplo, por aquí tenemos, vamos a coger el esfero por aquí. Ya, listo. Vamos a ver algunas simbologías que tenemos que considerar aquí. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos algunas formulitas. Tenemos aquí que V es igual a R por I. ¿Sí? Tenemos por aquí que P es igual a V por I. Entonces, tenemos aquí, ¿qué significa cada uno de estos? Aquí tenemos el voltaje. ¿Sí? Aquí tenemos el voltaje. Entonces, el voltaje. Y vamos a poner el voltaje es igual a ¿qué? A la resistencia, a la resistencia por la corriente, ¿sí? Corriente, por corriente, ¿sí? Entonces aquí tenemos también la potencia, la potencia, la potencia es igual al voltaje por corriente, ¿sí? Por corriente, ¿sí? Y significa corriente. Y también tenemos aquí esta W que significa los watts, ¿sí? Watts.
watts. Ya. Ya, ahora sí, como estamos, vamos a hablar de la fuente de voltaje, entonces aquí nosotros vamos a trabajar con un ejemplo sencillo. Vamos a ver por aquí, vamos a ver si nos sale por aquí. Vamos a hacer por aquí un pequeño gráfico. Ya, por ahí estamos más o menos. Entonces, ya. Entonces, por aquí vamos a hablar. Por ejemplo, si tenemos aquí este dibujito, vamos a hablar aquí de estas corrientes alternas. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, aquí más o menos, sí. Aquí es más, aquí es menos, ya. Más o menos. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en este dibujo, tenemos que vamos a calcular en este caso la potencia en este gráfico, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener, aquí le vamos a poner un valor de 120, en este caso de 120 en este caso de voltaje. Ya por aquí tenemos, por ejemplo, miren, no sé, si yo en mi casa tengo, por ejemplo, un televisor, le voy a poner que, no sé, por aquí tiene, en este caso, vamos a calcular el resultado de todo esto de aquí. Por aquí tenemos, no sé, un refrigerador, digamos, que me consume 30 watts. Por acá tenemos, un foco que me consume, no sé, 50 watts. Ya. Si aquí el profe me dice que calcule la potencia total, calcular, en este caso, calcular la potencia total. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que voy a tener que sumar todos estos valores yo. Todos estos valores los voy a sumar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a ser entonces la potencia total va a ser igual a 10 más 30 más 50. Entonces, la potencia, ¿cuánto me dará aquí? Aquí me va a dar, en este caso, 90 watts. 90 watts, ¿sí? 90 watts. Ya, ahora, si aquí quiero calcular la corriente, aquí quiero calcular la corriente, aquí voy a calcular la corriente eléctrica, entonces aquí voy a decir que I es igual a la potencia sobre el voltaje, ¿sí? Sobre el voltaje. Entonces aquí vamos a cambiarla de colorcito, ya. Entonces aquí, ¿cómo me quedaría? I es igual, entonces, ¿cuánto es? 90 sobre 120, que es el voltaje. Y esto me da 0.75 amperios. ¿Sí? En este caso lo que corresponde a I, que era la corriente, me va a quedar en amperios. ¿Sí? La corriente me va a quedar en amperios. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí, miren, aumento algo? Por ejemplo, no sé, aquí, miren, aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí, voy a aumentar aquí una carga más. En este caso, no sé, se me ocurre a mí, por ejemplo, aquí tengo un equipo de sonido, en este caso en mi casa, y me consume 50 watts. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar lo siguiente, entonces, ¿cuál sería la potencia? Como es la sumatoria de todos, entonces me va a salir 140, 140 watts, que sumo todito, que sumo todo. Entonces, 130, 140, correcto. Y si voy a calcular en este caso, voy a calcular aquí la corriente, que va a ser igual, ahora sí va a ser 140 dividido para 120, ¿sí? Aquí esto me va a quedar, haciendo la división, más o menos 1.16 amperios. Ya, entonces, ¿qué sucede? Acá tenía 0.75 y acá tengo 1.16, aumentó, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos aquí si hablamos de derivadas, es el cambio que sufre, en este caso, una operación
al momento de realizar cualquier proceso. Entonces, si nos vamos esto a lo real, si nos vamos esto a la vida real, por ejemplo, como les decía al inicio, eh, miren el automóvil que parte con un determinado, que parte con una velocidad, ¿sí? Y a medida que va avanzando va cambiando de velocidad. Entonces, a eso llamamos nosotros derivación, ¿sí? Al cambio que sufre en este caso, si hablamos en una función, el cambio que sufre al momento de nosotros de aplicar reglas en una función, ¿sí? Entonces, por ahí más o menos tenemos la explicación tanto de lo que corresponde a derivadas como integrales. Espero les haya gustado. Muchas gracias.